Muy buenos días, hermanos. Me es un placer nuevamente estar con ustedes para tener este tiempo con Dios de este día 18 de julio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de meditar en su bendita palabra y quiera Dios que en esta mañana Él hable a nuestros corazones. El tema que vamos a considerar el día de hoy es Cristo nuestro Redentor y se basa en el libro de los Hechos capítulo 16 de los versículos 16 al 32. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias en esta mañana y pedimos tu dirección para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos lleve a entender tu palabra y poderla aplicar en nuestras propias vidas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice, Hechos 16, del 16 al 32, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La palabra de nuestro Dios. Hermanos, damos gracias a Dios porque creemos en el gran propósito y en el gran desafío que Dios lanza para nosotros como iglesia en el día de hoy. Y no nos podemos nosotros quedar con los brazos cruzados. No podemos nosotros tomar esta palabra superficialmente, sino tenemos que tenerla presente y poderla cumplir el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para cada iglesia en el día de hoy, que es predicar el Evangelio en toda región. Al estar meditando y reflexionando en el libro de los Hechos, nos lleva y nos presenta claramente el gran propósito de Dios al derramar su Espíritu Santo sobre aquellos discípulos, de que ellos, con toda autoridad y poder, serían instrumentos en las manos de Dios para que el Evangelio llegara y se predicara a todas las naciones. Este es un gran reto y este es un gran desafío para nosotros en el día de hoy. Al meditar en estos versículos nos damos cuenta que Pablo con sus acompañantes seguían predicando la palabra de Dios. Dice aquí los versículos que acabamos de leer,
que ellos iban a la oración en aquel momento. Ellos necesitaban estar en comunión con Dios, necesitaban orar, necesitaban pedir dirección para poder proceder sabiamente en aquella región de Macedonia donde Dios les había pedido que ellos predicaran. Necesitaban la guianza del Espíritu Santo de Dios y ellos se dirigieron a la oración. ¿Cuánta falta nos hace hoy como cristianos y como iglesias adentrarnos a la oración? Orar a nuestro Padre, pedirle que nos dé dirección, entendimiento y sabiduría para saber proceder sabiamente y no equivocarnos. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado, pero muchos no sabemos el poder que tiene la oración. Tenemos que practicarla. Tenemos que recurrir a nuestras reuniones de oración. Tenemos que estar para poder orar todos juntos y pedirle a Dios que Él nos dé el entendimiento necesario, todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a su guianza para poder hacer las cosas en el lugar y en el tiempo que Él así lo determine. Hermanos, Pablo y aquellos hombres fueron a la oración, mas sin embargo, vemos que la oposición siempre se presenta y siempre se va a presentar. La oposición surge con esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que constantemente estaba diciendo que Pablo y sus acompañantes eran siervos del Dios Altísimo, quienes anunciaban el camino de salvación. Y esto lo hacía día tras día, momento tras momento. Ella le seguía constantemente a donde ellos se dirigían y anunciaba lo mismo. Pablo se molestó e inmediatamente él responde y le dice a esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación: espíritu, sal de ella en el nombre de Jesucristo. Y salió en aquella misma hora, dice la palabra. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron sus ropas y ordenaron azotarles con varas. Qué difícil fue para Pablo y Silas. Mas sin embargo ellos estaban confiados plenamente en que si Dios les había llamado para estar en esa región, en esas ciudades de Macedonia, Dios iba a estar con ellos. Sí, iban a enfrentar todos estos sufrimientos, todos estos maltratos, todos estos azotes, sí, aún la misma cárcel. Pero ellos estaban confiados que Dios no les iba a abandonar, que Dios les iba a sustentar para que siguieran hacia adelante. Hermanos, muchas veces nosotros dudamos, no creemos, no confiamos en lo que Dios nos ha dicho y nos ha dado. Y muchas veces por esto no cumplimos para poder llevar el mandato del Señor de predicar su evangelio. Tenemos que confiar, tenemos que tener presente sus promesas, tenemos que saber que Él aún en medio de los problemas más difíciles y las dificultades, Él va a estar con nosotros porque lo prometió. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él nos lo ha dicho. Pablo y Silas confiaron, fueron azotados, sí, fueron puestos en la cárcel por ese carcelero y aún los metió en el calabozo de más adentro, en condiciones físicas muy tremendas y lamentables. Sin embargo, estos dos hombres no se rindieron. Ellos ahí en la misma prisión empezaron a orar al Dios Todopoderoso, empezaron a cantar himnos a Dios. Todos los presos los escuchaban. Ellos estaban gozosos por padecer, por ser dignos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace a nosotros en medio de los padecimientos y sufrimientos por compartir la palabra?
gozarnos y darle honra y gloria a nuestro Dios, porque somos instrumentos en sus manos. Pablo y Silas alababan a Dios, glorificaban el nombre de Dios. Y ese Dios todopoderoso al cual ellos obedecieron y servían, respondió con poder. Dios responde a nuestra oración. Dice la palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y aún ellos no estaban en una congregación, ellos no estaban en un templo, ellos estaban en la misma cárcel. Y de ahí expresaban alabanzas y adoración al Dios Todopoderoso. Y Dios se manifestó con poder. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Inmediatamente se dio cuenta el carcelero, se despertó y viendo abiertas las puertas de la cárcel, inmediatamente sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él pensaba que iba a morir por lo que había sucedido. Por eso pretendía hacer eso inmediatamente. Mas Pablo clamó a gran voz. Él pudo ver allí en la oscuridad aquel carcelero lo que pretendía hacer. Y él a gran voz le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquel carcelero pidió luz y es lo que mucha gente necesita en el día de hoy. Y si Dios nos ha declarado la luz de este mundo, nosotros tenemos que brillar para Él en el lugar donde nosotros nos encontremos, bajo las circunstancias en las que estemos. Debemos brillar para Cristo. Tú eres una luz de Cristo, brilla para Cristo donde estés. El carcelero pidió luz. Mucha gente está pidiendo luz, está pidiendo una palabra de esperanza, está pidiendo que se le hable de esa esperanza en Cristo Jesús. Y nosotros, que tenemos todo esto, muchas veces nos resistimos a compartirlo. Pero no debe de ser así. Tenemos que compartir la palabra, aún en los momentos más críticos y difíciles. Pablo le dijo a este carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué tremendas palabras. Cree en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que debemos transmitir a las personas que necesitan la luz, que necesitan esperanza. Cree en el Señor Jesucristo. Cree con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo tú y tu casa. Pero esta no es una promesa que se cumple por el haber creído el carcelero y toda su casa iba a ser salva, no, sino por el testimonio de este hombre que iba también a darlo con su familia, para que ellos en un momento determinado también creyeran y tuvieran fe en Jesucristo e inmediatamente fueran salvos. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, iglesia, amigos, cumplamos con esta misión. Cristo es nuestro Redentor. Sí, lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Pero Él quiere ser el Redentor de aquellos que todavía están en tinieblas, que necesitan la luz de Cristo, que necesitan el Evangelio de nuestro Señor. Y nosotros tenemos mucho que ver en esto. Iglesia, hermanos, amigos, cumplamos con esta visión, con esta misión. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, danos la fuerza, la valentía, la dedicación para poder compartir tu evangelio. Y que este relato, que